y es derecho internacional. Y es derecho internacional que bajo una concepción monista nos acompaña en la interpretación, en el entendimiento y en la aplicación del ordenamiento jurídico. Los compromisos internacionales del Estado, las normas, los principios, los precedentes derivados de los tribunales internacionales tienen una fuerza vinculante, bueno, o una fuerza referencial, como dice nuestra Corte Constitucional, pero estamos hablando más o menos del mismo idioma con diferentes matices, que hace que, vuelvo e insisto, bajo concepciones monistas entendamos que convivimos dentro de un ordenamiento jurídico y que ese ordenamiento jurídico debe ser aplicado en todo momento, en todo instante, y que no podemos hacer diferencias por el origen de las disposiciones y de las normas o de los principios en su aplicación. Ahí aparece el concepto de convencionalidad, que es un concepto incorporado en la literatura jurídica por la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en materia de derechos humanos. Sin embargo, el tema convencional, sus bases y sus principios son similares para cualquier problemática que ustedes pretendan resolver, porque la vida de los países y la vida de las personas no se circunscribe únicamente a los tratados sobre derechos humanos, sino que tienen otro tipo de actividades, las actividades económicas, las actividades de prestación de servicios, las actividades de servicios internacionales, las actividades bancarias, las actividades de puertos, las actividades financieras. En todo momento van a encontrar ustedes escenarios donde irremediablemente tienen que articular su comportamiento con el orden internacional. Ahí surge el concepto de convencionalidad como una idea vinculada a la posibilidad que tienen los países de firmar convenios, de firmar tratados, demás instrumentos de derecho internacional, o por el solo hecho de la pertenencia a la comunidad internacional tienen obligaciones, tienen deberes en relación con otros países o con las personas, y por lo tanto deben generarse unos mecanismos de articulación, de incorporación, de convivencia entre esas normas, principios y valores de diferente origen. Por eso entendemos que es un concepto complejo, es un concepto amplio, es un concepto que amplifica el ordenamiento jurídico sustancial de los países y que hace que deba cumplirse, porque si ese ordenamiento jurídico debe cumplirse. ¿De qué deriva su fuerza vinculante? De dos principios fundamentales establecidos en la Convención de Viena del año 69, el artículo 26 y 27, la pacta sunt servanda, la buena fe objetiva, el respeto a lo pactado, la palabra de los estados, ¿sí? La no traición a lo convenido, y por el otro, la no invocación del derecho nacional, la aplicación preferente y directa de lo dispuesto en los tratados y no evadir los compromisos internacionales a partir del desconocimiento de este principio fundamental. Por eso hablamos de que el régimen de la convencionalidad pues tiene todo un sistema de fuerza vinculante importante, de convivencia diaria, de componente inevitable del ordenamiento jurídico. Estas ideas tienen dos grandes fuentes, como se las estoy planteando. En primer lugar, una fuente política que siempre la hemos ubicado en los trabajos de Kant, en el pensamiento de Kant, fundamentalmente en un documentico de 1795, en La Paz Perpetua, donde Kant señala las bases de lo que es el derecho público universal, el derecho de gentes, ese derecho que nos rige a todos los seres humanos en cualquier rincón de la tierra y que tenemos la posibilidad de reclamarlo ante cualquier autoridad en cualquier momento cuando nuestros derechos están siendo vulnerados. Entonces, el pensamiento kantiano es fundamental desde el punto de vista político en el entendimiento de lo que es realmente todo este esquema de la convencionalidad. Y por otra parte, el gran hacedor, diría, jurídico, quien nos proporciona los elementos que utilizamos permanentemente, quien fue uno de los diseñadores de las bases de esta vincularidad incorporada en la Convención de Viena del año 69, que es inevitablemente Kelsen. Su segunda época, el Kelsen norteamericano, el Kelsen que viene después de 1945, el Kelsen que diseña todo un sistema en el cual la soberanía es relativa y evidentemente deben generarse unos escenarios dentro de ámbitos de integración normativa, no de monismo, no de dualismo, sino de monismo, para poder entender. Entonces ahí hay un régimen sustancial que debemos cumplir, que debemos aplicar. ¿Y cómo se aplica? Y ahí viene la segunda parte de mi conferencia.
se aplica a través de una serie de instrumentos que han venido siendo desarrollados también en el derecho internacional y que para efectos de derechos humanos ha venido siendo desarrollado en los últimos años, es de reciente creación por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a partir de un fallo paradigmático importantísimo, que también si ustedes tienen oportunidad de leerlo, léanlo, que es el fallo Almonacid-Arellano, donde resuelve unos conflictos derivados de violaciones de derechos humanos en la época de la dictadura, cuando asesinan al señor Almonacid Arellano frente a su familia, y posteriormente los asesinos son perdonados por un perdón oficial del Estado chileno, que es precisamente el acto administrativo que se va a debatir, o el acto legislativo, porque ese es el carácter que le dan las autoridades de la dictadura a ese perdón, a esa amnistía, como ustedes la quieran llamar, a esa cosa que crearon para perdonar a los violadores de derechos humanos y a todos los incursos en situaciones de lesa humanidad. La Corte reprocha eso y crea a partir de ahí una tesis muy interesante. Dice, mire, aquí las autoridades chilenas están en la obligación de controlar ese acto con los mismos parámetros que nosotros lo hemos hecho en el sistema interamericano. Es un acto aplicado, es un acto que debió ser inaplicado por la Corte Suprema y por las demás autoridades de Chile, ¿sí? Y esa competencia la tienen las autoridades locales. Y es que hay una competencia radicada en la Corte por vía del tratado y otra que tienen todas las autoridades de todos los países por vía del artículo 2 del tratado. Y de esa manera diseña un instrumento valiosísimo, importantísimo, para efectos de poder controlar la aplicación del régimen sustancial de la convencionalidad en todos los eventos, en todos los casos, frente a todas las hipótesis en las cuales estén envueltas situaciones de derechos humanos o situaciones relativas a la protección de los derechos humanos, a las garantías que deben dársele al o hipótesis de desconocimiento de derechos humanos, le dice a las autoridades, en el fallo Almonacid Arellano, principalmente autoridades judiciales, ustedes están en el deber de verificar cuáles son esos estándares sustanciales, cuáles son esos mínimos diseñados por el sistema, esos mínimos que además se construyeron en un tratado firmado por sus países, y aplíquenlos, cumplan con el tratado. ¿Y cuál es el fundamento para cumplir con el tratado? Y es el fundamento que sirve para construir el control de convencionalidad, no ya en el seno de la Corte Interamericana, sino en manos de todas las autoridades de todos los países en los asuntos de su competencia. El artículo 2 de la Convención Americana, que es, diría yo, el instrumento más importante de la Convención, cuando le dice a los países que a través de las autoridades de sus diferentes poderes apliquen los compromisos internacionales. Que esos compromisos deben ser cumplidos por todas las autoridades, porque todas las autoridades son parte del Estado y no pueden evadirlos. Y que esos compromisos se cumplen cuando deban garantizarse mínimos, que no son compromisos para sustituir el orden jurídico ni para cambiar las autoridades ni para generar un derecho diferente. Es bajo concepciones monistas, como lo sostiene Kelsen, es para permear y poder aplicar aquellas disposiciones nacionales cuando haya dificultades e irremediablemente tengamos que elevarlas a los mínimos que han sido diseñados como garantes para la convivencia humana si se trata de derechos humanos. Entonces, fíjense ustedes lo importante, por un lado, un régimen sustancial que se deriva de los tratados, que se deriva de las convenciones, que se deriva de los compromisos internacionales, régimen sustancial que lleva a utilizar la expresión estándares mínimos, que comprende principios, que comprende ratio decidendi de los fallos de la Corte Interamericana, y por el otro, un instrumento procesal importantísimo que todos ustedes deben aplicar, que todo aquel que ejerza el poder público está llamado a cumplirlo, ¿sí? Porque es un deber funcional que emana de la Convención en el caso de los derechos humanos, o es un deber que emana de todos los otros tratados en las otras áreas, el derecho económico, etcétera, porque así tiene que ser. Por ejemplo, en materia de derecho económico, muy interesante, en materia de contratos, y Colombia ha vivido en los últimos años, por ejemplo, situaciones que tienen que ver con incumplimientos de tratados de inversión,
que nada que ver con derechos humanos, son contratos, son tratados que tienen que ver con el manejo de contratos públicos de inversionistas, y los tribunales internacionales le han dicho: usted incumplió, usted no aplicó, usted debió haber operado con prevalencia en el tratado y no lo hizo, el tratado es un régimen jurídico que usted debe respetar y no lo respetaron, usted no lo puede cambiar, usted no lo puede sustituir, usted no puede tener posiciones unilaterales, usted no puede invocar su derecho nacional. Dice que es un discurso muy parecido en otro escenario, que es el derecho de los contratos. Aquí en el ámbito de los derechos humanos, que es el que le interesa al sector de los inspectores de policía, porque tiene que ver con el Código Nacional de Policía, pues es el que viene y que ha sido construido precisamente por la jurisprudencia de la Corte Interamericana y que la Corte ha titulado como control de convencionalidad. Entonces ahí tenemos esos dos escenarios bien interesantes. Ese escenario se complementa, pues ya les decía, con el artículo 2 de la Convención, pero también con otro artículo muy, yo diría, paralelamente en importancia y de una trascendencia absoluta, ¿sí? Que cada vez que damos conferencia de esta lo repito, y yo creo que los que me han escuchado seguramente ya dicen: ese tipo repite lo mismo. Sí, tengo que repetirlo, y es el artículo 29 de la Convención. El artículo 29 de la Convención, que es el que establece los criterios de interpretación de cómo en un país debe aplicarse la Convención cuando hay dificultades, cuando hay controversias, cuando existen posiciones evidentemente contrarias en las normas, en los principios, en la jurisprudencia nacional. ¿Cómo la debo articular? El artículo 29 me da los parámetros y ya vamos a ver cómo ustedes en parte ya en el código lo tienen incorporado. A mí me llama mucho la atención la lectura de unas disposiciones que les voy a hacer a continuación, donde veo que ahí lo que hicieron fue desarrollar el artículo 29 de la Convención y decirle a las autoridades encargadas de darle cumplimiento de las disposiciones del Código Nacional: actúen ponderadamente, apliquen principio de proporcionalidad, no se excedan en el ámbito de aplicación de las disposiciones, no restrinjan indebidamente los derechos, sean absolutamente, actúen de una manera absolutamente ponderada a la medida en la toma de sus decisiones. Entonces ahí se genera un escenario muy interesante, y lo que están haciendo es utilizando un lenguaje convencional para efecto de solucionar problemas derivados del Código Nacional. Entonces tenemos esos dos instrumentos a título introductorio, ya les dije, convención y control de convencionalidad, con dos normas muy importantes: artículo 2 de la Convención y artículo 29. No se les vaya a olvidar. Aproximémonos ahora al Código Nacional. El legislador es un legislador ausente del orden convencional. El legislador, cuando elaboró el código, no tuvo en vista o no consideró que Colombia era un país que está incrustado en la comunidad internacional y tiene unos compromisos en materia de derechos humanos muy profundos. Yo creo que sí lo hizo y sí lo consideró, y lo consideró de manera muy importante, y es más, lo dejó plasmado en alguna de las disposiciones del Código. Por lo tanto, todo el discurso de convencionalidad, de régimen sustancial, ustedes que son los operadores tienen que comenzar a decantarlo de la jurisprudencia de la Corte Interamericana, y por lo menos tienen que leer la Convención Americana para saber exactamente, desde el punto de vista del derecho positivo internacional, cuáles son los parámetros sobre los cuales se pronuncia la Corte permanentemente, porque todas las disposiciones del Código tocan de una u otra manera los mandatos de la Convención Americana y de otros instrumentos de derechos humanos que en su conjunto constituyen el Código, el Codi Juris, el Código de los Derechos Humanos y de la convivencia mundial con los mínimos de respeto al ser humano. Veamos las disposiciones que considero que están llamadas a tener algún tipo de reflexión en materia de convencionalidad, y que pues obviamente ustedes tienen que entenderlas conforme a los parámetros y a los estándares. Vean, el artículo primero es de una importancia enorme si ustedes quieren trabajar el Código de Policía a la luz del orden convencional. Dice: las disposiciones previstas en este código son de carácter preventivo, sobre lo cual ya hay un profundo desarrollo de la jurisprudencia
de la Corte Interamericana, y buscan establecer las condiciones para la convivencia en el territorio nacional y propiciar el cumplimiento de los deberes y obligaciones de las personas naturales y jurídicas. La convivencia, ¿sí?, el respeto, la dignidad a la persona son las bases no solamente constitucionales, sino de la construcción del sistema de los derechos humanos a nivel internacional. Aquí lo están advirtiendo en el artículo 1, pero agregan lo siguiente, dice: así como determinar el ejercicio del poder, la sujeción al poder, del poder al derecho. Y por lo tanto, cuando hay sujeción del poder al derecho, lo principal es el respeto a los derechos humanos. La función y la actividad de policía de conformidad con la Constitución y el ordenamiento jurídico vigente. ¿Qué quiere decir Constitución y ordenamiento jurídico? Los invito a que lean la jurisprudencia de la Corte a propósito del artículo 230 constitucional, toda la creación de la Corte Constitucional, cuando diseña el precedente constitucional, y nos dice, mire, es que las autoridades no se deben a la ley, las autoridades se deben al ordenamiento jurídico, y dentro del ordenamiento jurídico están todos los elementos normativos y de principios, está el contenido dogmático de la Constitución, y hacen parte de él, como lo señala posteriormente la Corte Interamericana, igualmente todos los precedentes derivados de tribunales internacionales. Entonces, el concepto de ordenamiento jurídico no es un concepto cerrado, no es un concepto de estricto derecho positivo, es un concepto abierto, amplio, gústenos o no. No estamos utilizando acá una redacción, sino que estamos utilizando la redacción del legislador. Y el legislador está diciendo a ustedes que tienen que ir al ordenamiento jurídico. La segunda disposición, dice el artículo 2, mantener las condiciones necesarias para la convivencia en el territorio, propiciar en la comunidad comportamientos que favorezcan la convivencia, promover el respeto, el ejercicio responsable de la libertad, la dignidad de las personas, dignidad de derechos humanos, es la base, vuelvo, lo insisto, ¿sí? Los deberes y los derechos correlativos de la persona humana y los derechos de la persona humana. Y los derechos de la persona humana no son solamente aquellos establecidos en la ley, no son solamente aquellos derechos fundamentales establecidos en el texto constitucional, sino que corresponden a todos aquellos emanados de los compromisos internacionales del Estado colombiano, consagrados, y pónganle mucho cuidado a esto, no solamente en los tratados, sino también en el derecho internacional consuetudinario, como lo dice la misma Convención de Viena. Y Colombia firmó la Convención de Viena y acepta ese derecho internacional consuetudinario. Están todos los derechos, y la Corte en un ejercicio de convencionalidad amplia, la Corte Interamericana pues viene incorporando ahí todos los derechos, sean derechos subjetivos individuales, sean derechos subjetivos colectivos o derechos innominados. Hay una línea jurisprudencial muy interesante sobre derechos innominados. Definir comportamientos, establecer competencias de autoridades, establecer procedimientos. En el artículo el artículo 8 16:30 dice protección respecto al derecho. En el artículo 8, numeral 2. Son principios fundamentales de este código. 2. Protección y respeto a los derechos humanos. Protección y respeto a los derechos humanos. Vuelvo, insisto, el tema de derechos humanos pues es un tema de convencionalidad. Y sus estándares, salvo que nuestra jurisprudencia y nuestra doctrina tenga unos estándares superiores, se aplican los estándares mínimos que emanan del sistema de los derechos humanos, de nuestra Corte Interamericana, que tanto ha crecido y tanto se ha fortalecido en esa idea. Pero aquí en el numeral 12 viene la parte que más me llama la atención, dice principio de proporcionalidad y razonabilidad. Principio de proporcionalidad, de ponderación de medida adecuada, y el de razonabilidad, que nos invita a motivar, a dar razones. Somos Estado de Derecho, somos un Estado sujeto al orden jurídico y tenemos que dar razón de lo que decimos y de lo que hacemos. Y eso debe quedar en el orden, en el manejo del código. Dice, la adopción de medios de policía y medidas correctivas debe ser proporcional y razonable, atendiendo las circunstancias del caso y la finalidad de la norma. Aquí, en la práctica, es una
una redacción muy parecida a la del artículo 44 de la 1150, perdón, de la 1437. Por lo tanto, se debe procurar que la afectación de derechos y libertades no sea superior al beneficio perseguido y evitar todo exceso innecesario, etc. Si vamos al artículo 29 de la Convención Americana, en este ejercicio de convencionalidad, tenemos lo siguiente. En los criterios de interpretación establecidos en la convención, precisamente el principal es este, el de la proporcionalidad. O sea, es un criterio que no es única y exclusivamente emanado del derecho nacional, que independientemente de que lo tengamos históricamente considerado en el Código de Procedimientos Administrativos, en el decreto 01, que era el famoso artículo 35, ahora en el artículo 44, miren ustedes lo que dice la Convención Americana, lo que nos señala a propósito de estos criterios de interpretación. Así no tuviéramos ese numeral décimo en el código, en el artículo 8. ¿Ven? Miren lo que dice el artículo. Dice, ninguna disposición de la presente convención puede ser interpretada en el sentido de a. Permitir a alguno de los estados partes, grupo o persona, suprimir el goce y ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en la Convención o limitarlos en la mayor medida que la prevista en ella. Principio de proporcionalidad. Y obviamente que tiene que ver con el principio de legalidad, porque las limitaciones pues están, y la posibilidad de limitar esos derechos, lo dice la misma Convención, se le traslada al ámbito del legislador, al electo popularmente, a quien tiene en sus manos la voluntad popular, no a otro. ¿Sí? A ese legislador. Y vienen otras reglas más o menos en la misma dirección. La B, limitar el goce y ejercicio de cualquier derecho o libertad que pueda estar reconocida de acuerdo con las leyes de cualquiera de las estados partes o de acuerdo con otra convención y que sea parte de uno de esos estados. O sea, volvemos al marco, al respeto del núcleo central de los derechos, el núcleo duro de los derechos establecidos convencionalmente. Excluir derechos, etcétera, etcétera. Pero ya lo teníamos aquí y es un punto de manejo del derecho convencional en el Código Nacional de Policía. Algunas otras disposiciones, veía, por ejemplo, hay una disposición que me llama mucho la atención. En el artículo... Bueno, está el artículo 14 sobre medidas extraordinarias para seguridades y calamidades, que tiene que ver con todo el manejo, por ejemplo, de situaciones de excepción. Ahí el artículo 14 establece un régimen excepcional, no de estado de excepción, pero sí de medidas adicionales mucho más fuertes y contundentes cuando se trata de enfrentar situaciones de crisis. Sobre ese punto, los invito a ustedes a que analicen un documento muy interesante que se produjo en abril de este año por la Corte Interamericana de Derechos Humanos a propósito de la pandemia. Lo pueden encontrar por declaraciones de prensa de la Corte Interamericana. Declaración de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del número 1 del año 20, fechada el 9 de abril de este año en San José de Costa Rica, donde precisamente entre todas las previsiones que hace, porque hace un resumen muy interesante de todas sus líneas jurisprudenciales sobre lo que debe ser la actividad administrativa, la actividad de policía sanitaria, la actividad de policía relativa al orden público, no solamente económico, sino al orden público social, ¿sí? Y precisamente lo que está llamando la Corte es a que las medidas que se adopten, y eso es un llamamiento muy interesante, no ya desde el principio de proporcionalidad o de razonabilidad, sino principio de legalidad, es que se haga dentro de un marco de protección de los derechos humanos. O sea, del respeto a los mínimos convencionales, a no restricciones innecesarias, esas que se están reprochando precisamente en el numeral 10,
aquellas que se les salen de la mano, aquellas que se les ocurre porque sí, porque son autoridades muy creativas, muy inspiradas. Lo que se quiere es que sean decisiones adecuadas para enfrentar las crisis pertinentes, la situación fáctica real. ¿Sí? Ahí es donde debe operar, donde debe operar. Precisamente, y ya por razones de tiempo me paso a la última parte que les hacía referencia, al tema de las líneas jurisprudenciales sobre lo que es el manejo de la policía, de las decisiones de policía, del ámbito de restricción a la libertad, de lo que es la actividad ordenadora de la administración en cumplimiento de lo dispuesto por el constituyente, por el legislador, de lo dispuesto en los tratados internacionales. Tenemos los trabajos de la Corte Interamericana. La Corte, en este famoso cuadernillo 25 que recientemente ha armado, ahí tienen cuadernillos muy importantes. Está todo el tema, por ejemplo, de participación política. Hay uno, está de debido proceso, que es como complementario de este, temas referentes a la mujer, temas referentes a género, temas referentes, bueno, a infinidad de todas las líneas. Están tratando de armar todas las líneas. Armaron precisamente la que ellos denominan acá orden público y uso de la fuerza, un vínculo cercano. Voy a hacer referencia a dos fallos paradigmáticos, a dos líneas jurisprudenciales vigentes en el ámbito de la Corte Interamericana sobre este tema, que tiene que ver con aplicación de disposiciones de que nosotros en Colombia llamamos de policía, ¿sí? Y que tiene que ver con el orden público específicamente. Dice lo siguiente, uso de la fuerza, en la página 13, si tuvieron tiempo ya de bajar el documentico. Esta línea de uso de la fuerza, o sea, de la posibilidad de operar, ya materializando las restricciones correspondientes, tiene algunos fallos paradigmáticos donde se han establecido reglas que en este momento constituyen la base de las líneas de la Corte o de los estándares o de los mínimos que deben ser respetados por los países. Aquí se hace referencia específicamente a un fallo del año 2006, el caso Montero, Aranguren y otros, conocido comúnmente como Retén de Katia versus Venezuela, donde precisamente se trata en este caso. Y este caso se remite a otros muy interesantes. Hay un caso de Ecuador, el caso Zambrano Vélez, que todos los que trabajen temas de estados de excepción lo conocen, pero hace parte de la construcción de la ratio para efectos de uso de la fuerza. Porque precisamente el caso Zambrano corresponde a un uso desmedido de la fuerza que llevó a la muerte del señor Zambrano Vélez en Ecuador. Dice, simplemente voy a leer algunos aspectos de esta línea jurisprudencial. Numeral 67, estoy leyendo página 13 del documento. El uso de la fuerza por parte de los cuerpos de seguridad estatales debe estar definido por la excepcionalidad y debe ser planeado y limitado proporcionalmente, numeral 10º del artículo 8º, artículo 29 de la Convención Americana, artículo 44 de la 1437, bueno, elaboración de Corte Constitucional, libro de Carlos Bernal, todo lo que ustedes quieran, ¿sí? Debe ser planeado y limitado proporcionalmente por las autoridades. En este sentido, el tribunal ha estimado que solo podrá hacerse uso de la fuerza o de instrumentos de coerción cuando se haya agotado o hayan fracasado todos los demás medios de control. En el mismo sentido, bueno, viene la línea del caso Zambrano Vélez. Numeral 68. En un mayor grado de excepcionalidad se ubica el uso de la fuerza letal y las armas de fuego por parte de agentes de seguridad estatal contra las personas, el cual debe estar prohibido como regla general. Su uso excepcional deberá estar formulado por la ley y ser interpretado restrictivamente de manera que sea minimizado en toda circunstancia, no siendo más que el absolutamente necesario en relación con la fuerza o amenaza que se pretende repeler. Cuando se usa fuerza excesiva, toda privación de la vida resultante es arbitraria. ¿Sí? Y volvemos, ahí vuelve y retoma la línea que viene del caso Zambrano Vélez. Como lo ha señalado en anteriores oportunidades la Corte,
reconoce la existencia de la facultad o incluso la obligación del Estado de garantizar la seguridad y mantener el orden. Eso no se le está negando a ningún Estado. El problema es cómo lo va a mantener y bajo qué límites, porque es un Estado de derecho, no es un Estado arbitrario, no es un Estado arbitrario, no es un Estado desbordado. Recuerden ustedes que el artículo primero constitucional lo define como un Estado de derecho. Y posteriormente ya un Estado social, pero aquí estamos en juego dentro del contexto del Estado social para el uso de la fuerza del Estado de Derecho. Dice, como lo ha señalado la Corte, reconoce la existencia de la facultad e incluso la obligación del Estado de garantizar la seguridad y mantener el orden público, en especial dentro de las cárceles. Centros penitenciarios como el retén de Katia, donde el tráfico de armas y drogas, la formación de bandas y la subcultura de violencia se intensifican bajo la mirada pasiva del Estado, requieren del constante resguardo de la seguridad y vida de los internos y funcionarios que allí trabajan. Sin embargo, el Estado no puede desbordar el uso de la fuerza con consecuencias letales para los internos en centros penitenciarios, justificándose en la sola existencia de la situación antes descrita. Lo contrario sería absolver al Estado de su deber de adoptar acciones de prevención y de responsabilidad en la creación de estas condiciones. Y recuerden ustedes que los presos están en una especial situación, unas cargas de seguridad por parte del Estado muy fuertes. ¿Sí? De ahí, por ejemplo, toda la línea de responsabilidad cuasi objetiva que diseña el Consejo de Estado cuando se trata de la muerte de un preso o una lesión, ¿no? Etcétera, etcétera. Más adelante, y aquí me paso a la página 40 de este documento, dice lo siguiente la Corte, y ya casi les termino, doctores, para no invadirles espacio a los siguientes conferencistas. Sostiene la Corte lo siguiente sobre el principio de proporcionalidad. Acá se trata del uso de la fuerza en el contexto de la protesta. Voy a hacer algunas citas del caso Mujeres Víctimas de Tortura Sexual en Atenco versus México. Y otro caso que se analiza acá, sí, es este, donde dice lo siguiente: la Corte ha reconocido que los Estados tienen la obligación de garantizar la seguridad, o lo contrario no son Estados, pues, y mantener el orden público dentro de su territorio, y por tanto tienen el derecho de emplear legítimamente la fuerza para sus establecimientos si es necesario. Si bien los agentes estaduales pueden recurrir al uso de la fuerza y en algunas circunstancias incluso a la fuerza letal, el poder del Estado no es ilimitado para alcanzar sus fines, independientemente de la gravedad de ciertas acciones y la culpabilidad de sus autores. Este tribunal recuerda que el uso de la fuerza acarrea obligaciones específicas a los Estados para, 1, regular adecuadamente su aplicación mediante un marco normativo claro y efectivo. En este caso sería la ley porque se trata de situaciones que tienen que ver con derechos. 2, capacitar y entrenar a sus cuerpos de seguridad sobre principios y normas de protección de derechos humanos, los límites y las condiciones a los que debe estar sometido toda circunstancia de uso de la fuerza. Y 3, establecer mecanismos adecuados de control y verificación de la legitimidad del uso de la fuerza. Es decir, se trata de un uso de la fuerza institucional, de un uso de la fuerza limitado, de un uso de la fuerza circunscrito a específicas y excepcionales situaciones, y no a un uso de la fuerza generalizado, desbordado, digámoslo así, bajo la creencia individual de la gente, sino bajo la creencia colectiva del ordenamiento jurídico, que es el que determina las hipótesis en las cuales puede hacerse uso de la misma. En el numeral 162 de este fallo agrega la Corte lo siguiente: tomando en cuenta el anterior, la Corte ha establecido que la observancia de las medidas de actuación en caso que resulte imperioso el uso de la fuerza impone satisfacer los principios de legalidad, absoluta necesidad y proporcionalidad. ¿Sí? O sea, volvemos a lo mismo, es un marco definido por el legislador y no por la autoridad de policía, es un marco diseñado concretamente a nivel general. Segundo, debe tratarse de situaciones que ameriten bajo el contexto de la ley y amparen bajo el contexto del ordenamiento jurídico, por eso pegan estos fallos, la actuación del funcionario correspondiente, y que tienen que ser proporcionales.
¿Qué entiende por legalidad la Corte? Dice, el uso de la fuerza está dirigido a lograr un objetivo legítimo, debiendo existir un marco regulatorio que contemple de forma de actuación de dicha situación, que esté ahí definido, esté concretamente demarcado. Es que ese principio de legalidad no se extingue cuando se tiene un arma o cuando se puede utilizar un instrumento que deben ser utilizados para defender el ordenamiento jurídico y defender a los ciudadanos. Absoluta necesidad, y aquí vamos a todo el tema de la ponderación. El uso de la fuerza debe limitarse a la inexistencia o falta de disponibilidad de otro medio para tutelar la vida e integridad de la persona o la situación que pretende proteger. Y el de proporcionalidad, los medios y métodos empleados deben ser acorde con la resistencia ofrecida y el peligro existente, debidamente demostrado, etc. Así los agentes deben aplicar un criterio de uso diferenciado y progresivo de la fuerza, determinar el grado de cooperación, resistencia, etcétera, etcétera, todos esos elementos que nos permitirían en un momento determinado poder diseñar el marco dentro del cual incorporar la actuación correspondiente, seguida estrictamente al contexto de la necesidad de reprimir o de limitar el derecho subjetivo de la persona que va a ser objeto de la fuerza, va a ser objeto de la coacción por parte de la autoridad. Y si bien es cierto, estos planteamientos nos ubican en un escenario de utilización de armas, trasladan usted a otros escenarios donde tenga que actuar la administración, donde tenga que tomar decisiones en virtud del Código Nacional de Policía, ¿sí? Pues ahí van a operar los mismos criterios porque ya veíamos que el código lo está utilizando. Entonces, en resumen, nuestro código de policía está en curso, contempla dentro de sus principios el respeto a los derechos humanos, el respeto a los tratados internacionales del Estado colombiano, a los compromisos internacionales, de manera expresa lo establece en las disposiciones que rigen la actividad de policía. Tiene como objeto la dignidad humana y la protección a los derechos en toda su magnitud, derechos individuales, derechos colectivos y otros derechos consagrados en otros tratados. Utiliza los mismos principios de la jurisprudencia y de la Convención Americana para efectos de reconducir dentro del ordenamiento jurídico la actividad y la toma de las decisiones pertinentes por parte de las autoridades. Todo esto está en concordancia con la Convención Americana de Derechos Humanos, fundamentalmente con su artículo 2, que dice que todas las autoridades, vuelvo y repito, en el ámbito de sus funciones deberán darle cumplimiento a la Convención. Y eso, si lo leo en ese sentido, pues estaría tanto obligado el señor presidente de la República cuando adopta una decisión, cuando da una orden, como el último inspector de policía de este país en el más abandonado municipio, o el último de los agentes de policía, como el más encumbrado general, como el más humilde servidor policía, está obligado y es a la luz de la Convención Americana un operador que debe cumplir la convencionalidad y que eventualmente en sus manos puede adoptar decisiones sopesando, ¿sí?, aquellos estándares que conozca y que maneje para tomar una decisión. Eso hace que nuestra sociedad sea una sociedad mucho más vital, una sociedad fundada en la dignidad humana, como lo dice la Constitución política, ¿sí?, y que nuestra convivencia sea una convivencia de paz. Doctor Aníbal, pues por razón de tiempo no puedo seguir en este discurso, simplemente los invito a que militen bajo criterios, conozcan, estudien, avancen en los estándares, porque el Código de Policía maneja muchas materias y estoy seguro que todas esas materias tienen estándares y mínimos en el orden convencional. Es simplemente un trabajo de acercarnos a la jurisprudencia, a los precedentes, a los tratados internacionales e ir armando nuestro ordenamiento jurídico. Muchas gracias. Gracias a usted, señor doctor Jaime Orlando Santofimio. Excelente presentación. ¿Cómo quedamos los inspectores e inspectoras con suficientes instrumentos? Ya no solamente nacionales, el código, la jurisprudencia nacional, sino todo este desarrollo del derecho internacional. De verdad, le agradecemos inmensamente, doctor Jaime Orlando. Hay dos preguntas en el chat, le ruego el favor a los encargados de la plataforma
decirnos por favor quién la hace y cuál es la pregunta. Tengan la bondad, siga. Sí. Pregunta. Bueno, yo voy a hacer la pregunta. Aquí dice el señor Orlando Nubia Vidal Puerto Berrío. La inspectora Nubia Vidal de Puerto Berrío dice: frente a la ola de comparendos realizados con ocasión de la pandemia en las cuarentenas obligatorias, ¿considera usted que se realizaron teniendo en cuenta los principios del código, razonabilidad y proporcionalidad? Por supuesto, artículo 8 del Código Nacional de Seguridad y Convivencia, profesor. Estos son los ordinales 12 y 13. Siga. El código, perdón. La pregunta hace referencia al Código Nacional de Policía. Sí, señor, se la voy a repetir. Frente a la hora de comparendo realizado con ocasión de la pandemia en la cuarentena obligatoria, ¿considera usted que se realizaron esos comparendo teniendo en cuenta los principios del código, es decir, razonabilidad y proporcionalidad? Pues no sabría decirle porque no conozco el caso. Lo único que le puedo responder es que debieron haberse hecho así, ¿sí? Debieron haberse medido de esa manera y haberse utilizado los criterios precisamente que establecen aquí, porque son principios. Recuerde usted que los principios son criterios de qué. Primero son los elementos fundantes del sistema identificados por el legislador. En segundo lugar, son elementos para poder interpretar y en tercer lugar, no solamente para hacer retórica y hacer discursos, sino para aplicar. Y en ese sentido, entonces, una orden de esas, de comparecencia, pues tiene que hacerse fundado en principios de proporcionalidad, porque además la pregunta me la hace en época de pandemia, en medio de la imposibilidad de movilización, cuando pueden existir factores de contaminación o de perturbar la vida y la salud de una persona. Entonces, todo eso tiene que ser medido. No pueden ser decisiones absurdamente fundadas en una norma, en una orden de estricto orden positivista. El solo hecho de establecer el artículo 8 del Código de Policía nos cambia nuestra razonabilidad y nuestra forma de ver el derecho. Porque es un derecho, un mundo de reglas, que es el que ustedes manejan, pero aplicados sobre la base de principios. Entonces, como no conozco el caso concreto, le diría, tiene que hacerlo. Si tenía que medir la intensidad de su decisión, tuvo que haber aplicado la proporcionalidad, tuvo que haberla motivado, tuvo que haberla razonado, tuvo que haber mirado los antecedentes, tuvo que haber mirado qué tipo de hechos, mirar si era necesario o no era necesario, etcétera, etcétera. Por ahí se la planteo, porque el resto quedó loco. Ok, muchas gracias, profesor. Bueno, el conferencista de esta tarde, el apreciado doctor Julián Pimiento, ha hecho unos comentarios en el chat. Yo quiero agradecerle, doctor, tome el uso de la palabra y por favor hágale el comentario o no sé si hay pregunta al profesor Santofimio. Siga, doctor Julián. No, simplemente era para contestar a la pregunta que hicieron, pero en todo caso, pues quisiera saludar a mi maestro muy querido y muy apreciado, el doctor Santofimio, mi primer jefe, que me conoció cuando todavía tenía pelo. Y simplemente, es que yo creo que, sí, solo para decir dos cosas frente al punto de lo que pasó ahorita durante la pandemia, y es que la pandemia, en mi criterio, puso a prueba todo lo que pensamos en materia de derecho policivo, de código de policía, de función de policía, de actividad. Si uno mira la naturaleza o digamos el fundamento por el cual se declararon todas las, o se impusieron los comparendos o las medidas correctivas, pues fue variado en cada lugar del país. Por ejemplo, en unos casos fue el incumplimiento de las normas de policía, de las órdenes dadas por el gobierno, y pues tampoco era claro. En otros casos, por ejemplo, que es la que más me llamó la atención, era transitar por lugar prohibido, como si fuera prohibido transitar por la calle.
lo que estaba, digamos, había unas medidas especiales, pero no se puede de manera general, el Estado no puede prohibir transitar por la calle, pues porque eso va, digamos que ahí el tema de la convencionalidad creo que es absolutamente importante, y yo creo que el Estado probablemente estaría llorando menos sobre la leche pues, derramada si hubiera leído un poco más la Convención Americana de Derechos del Hombre antes de tomar estas decisiones. Lo cierto es que aquí hay una de falta tipicidad, y según las zonas del país, los uniformados actuaron de una manera distinta, porque en cada zona del país, o sea, no había claridad sobre cuáles eran las medidas correctivas a aplicar ni cuál era el fundamento de las medidas correctivas. Y yo creo que pues sería muy deseable que los jueces intervinieran y pues efectivamente dijeran si era por esa vía o era por otra vía, para poder pues implementar o al menos dar las consecuencias correspondientes al cumplimiento de las órdenes dadas en el marco de la pandemia. Sí, y eso que tú estás diciendo tiene pues, absolutamente cierto. Una vez un saludo, doctor Julián, qué pena que no lo he saludado. Sí, evidentemente lo conocí ya cuando tenía peluca. No, mire, ese es un tema de desbordamiento denunciado permanentemente, por eso les hacía mención al documento de la Corte del 9 de abril. Es muy importante que lo lean porque lo que la Corte advierte y las quejas que llegaron fueron de todos los países, donde las autoridades se desbordaron. Y ese dicho de la doctrina española de que las más propensas a desbordarse son las autoridades administrativas encontró plena prueba aquí en la época de la pandemia. Cada autoridad pensó que por el hecho de estar en un puesto podía tener la creatividad suficiente y actuaron sin consideración de situaciones, tomando decisiones como las que usted ha hecho mención. Y obviamente pues ahí se violaron todas las bases sobre las cuales funciona el régimen de policía y la posibilidad de ordenación que tienen las autoridades administrativas. Es muy característico, digámoslo así, reiteradamente característico del comportamiento, por lo menos en el sistema interamericano, de todas las autoridades. Las quejas vienen de todos los países, las alcaldadas, esas decisiones totalmente injustificadas, las restricciones, los toques de queda que le tocó al Estado, pues, a la Presidencia de la República tomar medidas sobre el asunto. Desafortunado, ¿no? Pero ahí ¿qué opera? Ahí ¿qué es lo que hay? Yo diría que es un grado de ignorancia grande. Primero en las normas básicas, porque eso mismo lo hubieran podido hacer acudiendo a los principios. ¿Sí? Pero digamos que tenía que tener una formación en el orden convencional, que en nuestras universidades no la tenemos. Y cada vez que uno habla de estos temas, dicen que están hablando otro idioma, o lo ubican ideológicamente no sé dónde, ¿no? Si tú vas y hablas este discurso a Venezuela, le dicen que es de derecha, uno lo viene y lo digo en Colombia, entonces dicen que es tipo de izquierda. Los derechos humanos no tienen sexo, no tienen posición política, son los derechos humanos, son el orden convencional, es cultura cívica. Eso que nos enseñaron, no sé, en mi época, doctor Julián, usted es muy joven, usted es un niño todavía, pero recuerden ustedes, los que estoy hablando de los que nos tocó hacer la primaria ya por en los años 60, ¿no? Pues educación cívica. ¿Y qué nos enseña educación cívica? Esas cosas que se le ha olvidado a todo el mundo, que es convivencia, respetar a los demás, no ser autoritario, 17 horas. no tomarme el poder amparado y electo, entonces hacer lo que se me da la gana. Es más o menos eso. Muchas gracias. Qué pena. Nuevamente, gracias, profesor. Antes que yo le haga dos preguntitas sencillas, el doctor Humberto Torres tal vez quiere intervenir. Micrófono. Eso. ¿Me escuchan? Sí, señor. Sí. Mi intervención es primero que todo para saludar a mi profesor de la especialización de Derecho Urbano. Creo que fue la primera, profesor Santofimio. Y desde ese momento, hace unos 5 años creo, he estado escribiendo sobre derecho urbanístico y por fortuna, y eso trae los aspectos negativos del comportamiento de esta pandemia, acabo de terminar mi obra sobre derecho urbanístico sancionador, parte de lo que voy a comentar esta tarde. Mi saludo especial, mi cariño, mi afecto que siempre le he dado, y hombre,
también al doctor Julián Andrés Pimiento, porque a él lo he seguido en sus lecturas de su libro sobre teoría de los bienes de uso público. Y aquí estamos para compartir estos criterios que son tan controvertidos, no solamente en la doctrina, en la jurisprudencia, sino también en las decisiones de los funcionarios de policía. Muchas gracias a todos. Ah, una cosita se me olvidaba, doctor Santofimio. El artículo 10 del Código Nacional de Policía dice: deberes de las autoridades de policía. Numeral primero: son deberes generales de la autoridad de policía respetar y hacer respetar los derechos y las libertades que establecen la Constitución, las leyes, los tratados y convenios internacionales suscritos y ratificados por el Estado colombiano. Yo creo que es la norma más expresa que tenemos para la convencionalidad, y desde este artículo tenemos que invitar a todo ese grueso de inspectores de policía en Colombia que no dejen de mirar hacia ese numeral primero y, por supuesto, hacia la convención. Muchas gracias. Muy bien. Profesor, usted ha dicho en su conferencia: excepcionalmente el uso de la fuerza debe estar regulado en las normas nacionales. Creería que con muchas más veras el uso de las armas. Y nuestra querida Policía Nacional, hoy aquí están oficiales y suboficiales de nuestra Policía Nacional, a quienes le damos un cordial y respetuoso saludo. Esta pregunta, por supuesto, es con mucho respeto y pensando en el bienestar, en el funcionamiento de la mejor medida de nuestra Policía Nacional, nuestro personal uniformado. Entonces decía que recientemente vimos cómo la Policía Nacional usó la fuerza. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Que, claro, el titular legítimo de la coerción física es la Policía Nacional, en dos variantes: la fuerza física y el uso de las armas. El Código de Seguridad nuestro Código de Seguridad y Convivencia, claro, solo regula el uso de la fuerza física, no de armas no letales o menos letales, como sí lo hacía el código anterior. Pregunto, querido profesor, como el director general de la Policía Nacional reguló el uso de las armas, la pregunta es: ¿sería esto adicionar el Código Nacional de Seguridad y Convivencia mediante resolución? ¿El tema de la competencia estaría bien planteado o eso acusaría algún problema de ilegalidad? Sobre todo cuando recordamos que la Corte Constitucional declaró la inexequibilidad del 37 del Código Nacional de Seguridad y Convivencia, que reglamenta las reuniones o protesta social. Ayer lo recordaba aquí el señor magistrado auxiliar de la Corte Constitucional, porque solo podía restringirse ese derecho mediante la ley. Preguntado de otra manera, ¿esa resolución sería medio idóneo para reglamentar entonces, como evidentemente lo hizo el uso de las armas? Y la segunda pregunta es: hombre, pareciera que no ha sido pacífico este tema de la convencionalidad, de si prima el derecho interno, tiene primacía frente al derecho internacional. Pareciera que la Corte Constitucional y el Consejo de Estado han dado tumbos, que la cosa no ha sido pacífica. ¿Y hoy cómo está? Siga. Bueno, en cuanto a la primera pregunta, pues no conozco la reglamentación de la policía o la resolución, o sea que no tocaría estudiarla para poderle responder. Pero lo más importante, independientemente de eso, es que el uso de esos instrumentos, sobre todo las armas, debe ser una actividad absolutamente reglada. Hay una serie de deberes establecidos no solamente en la norma legal, tocaría mirar exactamente cuál sería la base legal, pero también en las normas reglamentarias
sobre cómo es el uso, el mantenimiento, la preservación, el cuidado del arma. Tanto así, por ejemplo, desde el punto de vista de responsabilidad del Estado, nosotros discutíamos mucho cuando se trataba el tema del mal uso del arma. Armas que no iban al armadillo, armas que eran sustraídas, etcétera, que estaban, las portaba el policía o el militar cuando no había autorización de portarlas, etcétera. Y siempre, ¿cuál era nuestro deber? Era verificar el reglamento del uso del arma. Y hay muchos reglamentos que se utilizan, y sobre todo para efectos de lo que ustedes los penalistas llaman lo que es la imputación objetiva, ¿no? El deber normativo, el desconocimiento de normas, desconocimiento de deberes funcionales, pues porque de ahí lo desprendíamos. Y lo importante es que siempre había un marco legal sobre el cual actuar. Entonces eso es importante porque digamos que tumbamos ese marco jurídico sobre el porte de armas. Entonces, ¿qué hacemos? O los señores van a la calle sin armas, o sencillamente no las van a poder portar. Eso necesita una reglamentación. Recuerde usted que son las armas del Estado, son armas legítimas, y por lo tanto no pueden quedar a la voluntad de cada sujeto. Deben quedar a nombre de la voluntad general, ¿sí? Y esa voluntad general está mandada por el legislador. Entonces ahí me disculpo. Segundo, la segunda pregunta es bien interesante. Como te pudiste dar cuenta, soy un monista convencido, entonces hablar de derecho interno y hablar de derecho internacional para mí es complicado. Por eso siempre cito a Kelsen y los invito a que lean a Kelsen, teoría del Estado y del Derecho, el año 45 y todas las que han sacado. Léanse el capítulo de Derecho Internacional. No se le olvide que Kelsen fue el jurídico de Naciones Unidas y que muchos de los tratados internacionales y toda la teoría sobre prevalencia y de soberanía restringida, es creación de Kelsen. O sea, no veamos al Kelsen normativo escalonado, veamos al Kelsen interaccionando, generando ordenamiento jurídico y dándonos las reglas de cómo debe funcionar. La Corte ha hecho un trabajo enorme, un trabajo muy importante. Para mí es uno de los grandes trabajos en el derecho colombiano, lo mismo el Consejo de Estado, en cuanto a la aplicación del ordenamiento jurídico internacional. Obviamente que eso tiene altibajos. Uno no puede, en materia de construcción jurisprudencial, pues decir que siempre habrá una misma línea. Las líneas cambian porque los sujetos que van a impartir justicia cambian, y hay elementos ideológicos. Pero, por ejemplo, si me pregunta en este momento cuál es la fuerza que la Corte le da a los pronunciamientos de los tribunales internacionales y su debido cumplimiento por las autoridades administrativas, precisamente tengo acá esa línea jurisprudencial, se la voy a mencionar. Esto es sentencias de tribunales internacionales. Lo que dice la Corte, obviamente, ella se cuida mucho en utilizar el tema del control de convencionalidad y de hablar de la fuerza vinculante y hablar de una fuerza referencial, pero es lo mismo, ¿no? Discúlpeme, pero allá podrán tener sutilezas, pero estamos hablando de cumplir unos fallos y de aplicarlos cuando debo aplicarlos. En la sentencia C-588 del 12, donde tuvo la Corte la posibilidad de pronunciarse sobre la constitucionalidad del artículo 102, 269 y 270 de la Ley 1437, precisamente se pronuncia sobre el tema porque a propósito de los precedentes, porque un demandante muy inteligente le dijo: oye, Corte, bueno, y entonces son vinculantes los precedentes del Consejo de Estado, usted agregó que los de la Corte, ¿y qué pasa con los de la Corte Interamericana? Entonces se nos viene la Corte Constitucional Colombiana y mire lo que dice sobre el tema, en la C-588. Dice: frente a la posible vulneración del artículo 93 por las disposiciones acusadas en cuanto no se incluyen los estándares fijados por las Cortes Internacionales encargadas de interpretar los instrumentos de derechos humanos ratificados por Colombia, entre las providencias que pueden ser objeto del mecanismo de extensión de jurisprudencia, en primera instancia se comparte lo expresado por el Ministerio Público en su concepto, en el sentido de que, comillas,
Las autoridades están en la obligación constitucional de incorporar en los casos particulares que así lo requieran las directrices de los estándares internacionales conforme a lo previsto en el inciso segundo del artículo 93 constitucional. Y para hacerlo, no se requiere de una manifestación expresa del legislador en este sentido. Y por consiguiente de la circunstancia de que la norma legal no aluda a la hermenéutica jurídica, no puede seguirse que exista una omisión legislativa relativa, como estaban argumentando. En otras palabras, los estándares y las reglas fijadas por las cortes internacionales deben ser tenidas en cuenta, no tanto porque así lo reconozca el legislador, sino porque así lo impone la estructura de nuestro ordenamiento jurídico. Al consagrar el artículo 93 de la Carta, en cuanto, como lo ha dicho la Corte, constituyen una presencia tutelar que está irradiando, guiando y delimitando la normatividad y la aplicación concreta de sus preceptos. Es la fuerza que tiene. Si bien dice, no le da un título, pero le dice materialmente qué es. Es esto que les estoy leyendo a ustedes. En otros pronunciamientos, esta es una línea que viene de tiempo atrás. La Corte ya se había pronunciado en igual sentido en la sentencia C-370 del 2006. Y por aquí tengo otra mucho más antigua, la C-010 del 2000, ¿sí? Donde también vuelve sobre el mismo tema. O sea que a propósito de la aplicación del 102 del Código Contencioso Administrativo, pues tenemos esta línea. Y lo que nos está diciendo, ha venido trabajando, la jurisprudencia del Consejo de Estado también lo ha hecho. Miren ustedes, por ejemplo, todo el tema de la sección segunda de la OIT, el tema de Pacto Andino en la sección primera, en materia de derechos humanos con algunos alterados en la sección tercera, pero bueno, es nuestra obligación hacerlo. Y lo más importante, si incumplimos los estándares y detrás del incumplimiento de los estándares, sea que incumpla un inspector de policía, sea que incumpla la Corte Constitucional, el Consejo de Estado, el Presidente de la República, o sea, se vulneran los derechos humanos, pues ya le genera al Estado una situación de responsabilidad que puede reclamar ante las autoridades colombianas o ante las autoridades internacionales. Es un tema que seguramente podrá judicializarlo las víctimas, porque es una situación de víctima. O sea, nos comprometimos a actuar conforme a los estándares, es lo que dice la Corte. Debemos, en consecuencia, actuar conforme a los estándares. Y eso lo tiene que hacer toda autoridad pública. Por eso el llamamiento del doctor Roberto, pues es, ahí está, cúmplanlo. O de usted, doctor Aníbal, cúmplanlo. Pero para cumplir lo que hay que hacer, hay que conocer los estándares, porque mientras no los conozcamos, pues nos quedamos leyendo la norma colombiana y ahí podríamos estar incurso en algún tipo de desafuero a algún estándar o a un mínimo. Claro, vuelvo y repito, eso tenemos que hacerlo cuando nuestros mínimos estén por debajo del estándar internacional. Porque si tenemos estándares muy altos... El micrófono de Juan de Jesús, pero no ahora. Universidad de Santander sobre la aplicación del convenio de medio ambiente de Costa Rica. Y les decía, mire, que sobre participación hay unos estándares muy altos de Corte Constitucional colombiana, o el tema de la consulta previa, etcétera. O sea que cuando vayamos a aplicar ese convenio, pues de pronto, al comparar uno algunas expresiones del convenio con la jurisprudencia, de pronto nuestra jurisprudencia avanzada, eso hay que reconocerlo. Escazú. La Corte alemana, por ejemplo, hace ese reclamo permanentemente en Europa. Dice, salen fallos si es que los míos están por encima, no porque yo quiera colocarlo, lo que pasa es que son mucho más garantísticos y normativamente son mucho más fuertes que lo que ustedes me están trayendo. Entonces hay que hacer ese ejercicio también, porque todo este derecho internacional, vuelvo, insisto, nos colabora en elevar el estándar, el mínimo. ¿Sí? Mismo lenguaje en materia de derechos de los sujetos, de las personas. Muchísimas gracias, profesor Jaime Orlando. Qué bueno que, insisto, nos dé estos instrumentos para hacer mejor nuestro trabajo.